Entonces vamos a continuar el día de hoy con la clase donde nos habíamos quedado la vez pasada. Entonces el día de hoy nada más es una hora, entonces vamos a tratar de avanzar. La vez pasada habíamos comenzado a definir lo que es el fundamento teórico. Empezamos definiendo el origen de la termodinámica, qué es la termodinámica, que se ocupa de la interacción entre el calor, el trabajo y la energía. Siempre estaremos ocupando cantidades físicas que tienen dimensiones y unidades y estaremos enfocando el análisis en un sistema termodinámico, el cual puede ser abierto o cerrado y se caracteriza por propiedades. Un conjunto de propiedades nos definen el estado de un sistema. Tenemos algunas propiedades que pueden ser intensivas, pueden ser extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de masa del sistema. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de masa del sistema. Tenemos que con dos propiedades podemos definir el estado de un sistema. Cuando un sistema pasa de un estado 1 a otro estado, ocurre un proceso, es un cambio, una transformación. Si se llevan a cabo varios procesos y se vuelve a regresar al mismo estado inicial, se ha llevado a cabo un ciclo. Las propiedades como la temperatura y la presión son intensivas, mientras que el volumen es extensivo. La presión decíamos que se define como la fuerza por unidad de área perpendicular al área y se mide en unidades de fuerza por unidades de área. Algunas unidades son el bar, la atmósfera, milímetros de mercurio, kilopascal. Algunos tipos de presión son la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión vacuométrica y podemos tener presión manométrica, se mide por arriba de la presión atmosférica, y presión de vacío o presión vacuométrica se mide por debajo de la presión manométrica. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. En caso de que estemos hablando de presión manométrica, de otro modo, si estamos hablando de presión de vacío, es la presión absoluta, presión atmosférica menos presión de vacío. Doctor, Sí. la presión de vacío, ¿cómo era? ¿Qué era? La presión de vacío es presión que se mide por debajo de la presión atmosférica. Es cuando removemos el aire que hay dentro de un recipiente y a medida que vamos removiendo el aire va disminuyendo su presión absoluta y va aumentando su presión de vacío. Es decir, la presión de vacío va incrementando, pero hacia abajo, hasta llegar a tener un valor igual a la presión atmosférica, pero negativo. De tal manera que si sumamos la presión de vacío con la presión atmosférica, nos da una presión absoluta igual a cero. Y también tenemos la presión hidrostática, que es la presión que ejerce un fluido, en función de sus propiedades y su altura. Decíamos la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera, y la atmósfera está compuesta por los gases que existen en el aire, en la atmósfera, y de hecho la presión atmosférica es una presión hidrostática que ejercen o aerostática que ejercen los gases en función de sus propiedades y su altura, es decir, su densidad y la altura que hay sobre el nivel de referencia. Y definíamos también lo que es la densidad, es igual a masa sobre volumen y tiene unidades de masa por longitud al cubo.
Tenemos también el volumen específico, es el recíproco de la densidad, o sea, 1 sobre densidad o volumen sobre masa. Peso específico es el peso por unidad de volumen y también se puede expresar como la densidad por la gravedad. Entonces, continuando también con otros conceptos, tenemos lo de la temperatura y escala de temperatura. Entonces, la temperatura también, si gustan anotar, es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas o átomos de una sustancia. ¿Lo podría repetir, por favor? La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas o átomos de una sustancia. Entonces ahí lo que sucede es que estamos familiarizados con la temperatura cuando decimos que algo está caliente o algo está frío. Decimos que tiene más o menos temperatura y sin embargo no, a veces puede parecer que algo está más frío que una cosa. Por ejemplo, algo de metal puede parecer que está más frío que algo de madera. Una silla de metal que una silla de madera pudiera parecer estar más fría, aunque tengan la misma temperatura. Sin embargo, eso se debe a la diferente conductividad que tiene el metal con respecto a la conductividad que tiene la madera. Pero la temperatura es la misma, es decir, ambos están en equilibrio térmico y la temperatura es precisamente ese promedio de la energía cinética. Es decir, si recordamos de los cursos anteriores también, en donde definíamos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, para el caso de un cuerpo o de una partícula. Entonces, como podemos ver ahí, la energía cinética es una función de la velocidad. Entonces, a medida que tiene más velocidad, tiene más energía cinética y por eso tendrá más temperatura, porque cuando tocamos el objeto que está más caliente, tiene más temperatura, tienen más energía y más velocidad sus partículas y es por eso que impactan. Cuando lo tocamos nos impacta con más velocidad y por eso sentimos el calor, sentimos la temperatura, sentimos esa sensación de que nos quema, porque tiene más velocidad en sus moléculas, en sus partículas. Y entonces, decíamos, puede ser subjetivo nada más decir está frío o caliente, entonces necesitamos medirlo y para ello se usan las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura puede ser, normalmente se definen a base de definiendo algún punto que se puede reproducir, como puede ser, por ejemplo, la temperatura de congelación del agua o la temperatura de ebullición del agua también. Definiendo esos dos puntos que se pueden reproducir a cierta presión también. Podemos tener dos puntos que nos definen ciertos valores de temperatura y a partir de ahí podemos dividir la escala y obtener otros valores. Entonces, esa es precisamente la escala centígrada o escala Celsius, en la cual se divide la escala en 100 grados desde 0 hasta 100
teniendo como referencia para 0 el punto de congelación del agua y para 100 el punto de ebullición del agua. Y, sin embargo, también hay otras escalas de temperatura, como lo es la escala Kelvin, la cual tiene como punto de referencia es el cero, se llama también cero absoluto, y tiene de referencia el punto en donde la temperatura del gas ideal es igual a cero grados Kelvin, y la presión del gas se vuelve igual a cero a esa temperatura. Entonces es algo que se puede reproducir también, por eso se toma como referencia ese punto. Entonces, digamos, que se pueda reproducir quiere decir que si estamos aquí en un lugar o vamos a otro lugar y reproducimos ese fenómeno, por ejemplo, congelamos el agua y entonces es a la temperatura a la cual volvemos a reproducir ese fenómeno, es la misma en donde la temperatura que registramos en otro lugar o en cualquier otra situación donde reproducimos ese fenómeno. Y no tenemos que tener otro patrón para compararlo. Ese por ejemplo, en el caso del kilogramo, ahí sí hay un patrón, un patrón que se compara para calibrar otros instrumentos de medición. Entonces ahí no se define de esta manera, sino con un fenómeno que se puede reproducir, sino hay un patrón en un laboratorio en donde se conserva este patrón y con él se comparan los otros instrumentos de medición. La velocidad o la distancia también se define en función de la luz y en función de la velocidad de la luz, que también es la misma, es un fenómeno que se puede reproducir en diferentes lugares. Y tenemos entonces las escalas de temperatura, que decíamos es la escala Celsius para el sistema internacional, y para el sistema inglés tenemos la temperatura en grados Fahrenheit, y también en temperatura absoluta, la temperatura en grados Rankine. Entonces, vamos a nada más escribir la escala de temperatura. Entonces, ahí en escalas de temperatura, decíamos, tenemos tenemos en el sistema internacional también o grados Kelvin también. El sistema inglés es la temperatura la tenemos en grados Fahrenheit o en grados Rankine. Y podemos convertir de una escala de temperaturas a otra utilizando una relación temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273.15. Y la temperatura en
en grados Rankine es igual a temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Normalmente se aproxima a 460. Y sí, esas son las relaciones para convertir de temperaturas de grados centígrados a grados grados Kelvin y grados Fahrenheit a grados Rankine. Y también podemos convertir de grados de temperatura en grados centígrados a temperatura en grados o temperatura en grados Fahrenheit a temperatura en grados centígrados, que sería temperatura en grados Fahrenheit menos 32 por pues 5/9 de temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Eso sería para determinar las temperaturas. Y eso nos lleva también a definir otro concepto que es la ley cero de la termodinámica. Pues, la ley cero de la termodinámica la ley cero, si gustan escribir, la ley cero de la termodinámica establece que dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura. Que un tercero. Disculpa, pero podría repetir la última parte. Sí, si ambos tienen la misma temperatura que un tercer cuerpo. Es decir, pues realmente es algo muy, muy sencillo y muy obvio esta ley de la tercera ley cero de la termodinámica, lo cual apareció después de que ya existían la primera y la segunda ley de la termodinámica, solo que como no se puede directamente derivar de la primera y la segunda ley, entonces hubo la necesidad de establecerlo como otra ley. Sin embargo, como es más sencilla que la primera y la segunda ley, en vez de ponerle tercera ley o otra
se le puso ley cero de la termodinámica, pero en sí, si tenemos un cuerpo A y otro cuerpo B que están en equilibrio con otro cuerpo, es decir, tienen la misma temperatura que otro cuerpo C, entonces pues básicamente dice que si la temperatura del cuerpo A es igual a la temperatura del cuerpo C, y la temperatura del cuerpo B es igual a la temperatura del cuerpo C, entonces la temperatura del cuerpo A es igual a la temperatura del cuerpo B. Es decir, aquí, por ejemplo, el cuerpo C puede ser un termómetro y A puede ser una persona y B puede ser otra persona. Si medimos medimos la temperatura de una persona y nos marca la misma lectura que si medimos con ese mismo termómetro la temperatura de la otra persona, pues entonces las dos personas tienen la misma temperatura. Entonces, básicamente nada más es lo del principio de la ley cero de la termodinámica. Y entonces vamos a continuar con un pequeño ejercicio para aplicar los conceptos que estamos observando. Entonces dice que un recipiente cilíndrico de 60 centímetros de diámetro y 90 centímetros de altura se llena hasta el tope con un fluido cuya densidad es de 640 kilogramos por metro cúbico. ¿De cuánto, profe? 640 kilogramos por metro cúbico. Determinar, inciso A, el volumen total del fluido. Inciso B, la masa total del mismo. Inciso C, el volumen específico del fluido. Inciso D, su peso específico.
Sí, entonces dice que es un recipiente cilíndrico que tiene un diámetro de 60 centímetros. Y una altura de 90 centímetros. Y se llena con un fluido hasta el tope cuya densidad es 640. La densidad ρ es igual a 640 kilogramos por metro cúbico. Entonces, hay que determinar, inciso A, el volumen. Entonces, ahí, pues como es un volumen de un recipiente cilíndrico, el volumen es igual a el área por la altura, o sea, el pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura h de... pues ahí nada más sustituimos los valores, sería pi por 0.6 metros al cuadrado sobre 4 por la altura de 0.9. Nos daría el volumen. ¿Cuánto daría el volumen? 0.2544 metros cúbicos. 0.25. A mí me dio 0.11. Sí, a mí también me dio 0.11. Porque 0. Sí, hicieron pi por 0.6 al cuadrado Sí, sobre da 4. 0.25. Es por la altura, ¿no? Porque la marcó como 0.4 y es por eso. Sí, sí, debe ser 0.9 aquí. Le puse 0.4, pero debe ser 0.9. Sí, ahí estaba el detalle. Sí, debe dar en metros cúbicos. Entonces, inciso B, la masa total. ¿Y cómo determinamos la masa? Conocemos la densidad. Sabemos que la densidad es masa por unidad de volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. La densidad ya nos las dan. 640 kilogramos sobre metro cúbico por 0.9.
254 metros cúbicos. La masa, ¿cuánto daría? Da 162.86. 162.80 bueno, digamos 162.8 kilogramos. Los metros cúbicos se cancelan y nada más queda kilogramos. El inciso D, el inciso C, que dice el volumen específico. Decimos el volumen específico es el recíproco de la densidad. Lo notamos con la letra V minúscula y es 1 sobre ρ. 1 entre 640 kilogramos por metro cúbico. ¿Eso daría cuánto? Me dio 1.56 por 10 a la menos 3. 1.56 por 10 a la menos 3. Eso sería metro cúbico sobre kilogramo. Y después tenemos el peso específico. El peso específico es denotamos con la letra gamma y se define como el peso por unidad de volumen. O también como la densidad por la gravedad. ¿Eso por qué? Porque la densidad es más. Sí, entonces decimos el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. También se puede obtener multiplicando la densidad por la gravedad. Esto debido a que la densidad es masa sobre volumen. Desde ahí podemos obtener, sustituyendo los valores, densidad, 640 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado, y eso nos da el peso específico. ¿Cuánto daría el valor para el peso específico? 6.278.4. 6.278.4 y tendría unidades de peso por unidad de volumen, que sería newton por metro cúbico.
Entonces, Profe, una pregunta. sí. Q ahí representa la gravedad, que son 9.81. Sí, es G. Ah, ¿es G? Es que parece Q. Sí, es G. La Gracias. gravedad. Entonces, continuando con los fundamentos, los conceptos y definiciones, vamos a definir lo que es la energía. La energía, decíamos, más la vamos a ocupar más este concepto en la siguiente unidad, que trata sobre la conservación de la energía, o primera ley de la termodinámica es la conservación de la energía. Sin embargo, vamos a definirla para poder eh, ver que hay diferentes tipos de energía. Entonces, básicamente la energía es también ahí si gustan anotar, energía es la capacidad de un cuerpo o un sistema para realizar trabajo. Pues tenemos diferentes tipos de energía, como puede ser la energía potencial, energía cinética, algún otro tipo de energía que conocen, Energía interna. energía interna. También energía interna lo vamos a definir más adecuadamente en la siguiente unidad, para que es donde se utiliza. ¿Algún otro tipo de energía que conocen? Térmica. Energía térmica. Energía térmica, energía química, Eléctrica. energía eléctrica, La electromagnética. electromagnética. Sí, en sí hay muchos tipos de energía y pues también se puede llevar a cabo la conversión de un tipo de energía a otro tipo de energía, pero la energía total dentro de un sistema se conserva. Es algo que también ya estamos familiarizados desde la vida cotidiana hasta cursos que ya seguramente hemos tomado anteriormente de física o de otras materias en donde hemos estudiado o hemos aprendido. Y si no, también, como decíamos, el mismo ambiente cotidiano hemos observado que la energía, hemos aprendido que la energía solamente se conserva, se transforma, más bien se transforma y se conserva siempre y cuando estemos hablando de un sistema o de algo en donde, de un sistema en donde lo tenemos bien identificado.
Entonces, básicamente es energía que tenemos más, o que tenemos más, que utilizamos más en termodinámica, pues es la energía térmica, la energía interna, y también llegamos a utilizar energía eléctrica, por ejemplo, cuando hablamos de un refrigerador en donde entra energía eléctrica para operar el refrigerador y, y pues lo tomamos como una energía que entra o como un trabajo también. Entonces, decimos, eso corresponde a la conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica. Pues por hoy vamos a dejar hasta aquí, nada más es una hora, vamos a pasar lista entonces. Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Echarberría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Larieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Holguín García. Ortiz Ramírez. Presente. Pérez Campos. Presente, profe. Ujú. Pérez Ibarra. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Presente. Vital Espejel. No está. Alguien que no esté en la lista. ¿Quién nada más? Yo, profe. Mm. Sí. Pérez Cerón. Pérez Ángel Cerón. Blanco. Sí, son todos entonces. Entonces, ¿algún comentario? No, Inge. No, profe. Entonces, hasta ahí le dejamos. Nos vemos la próxima, entonces. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Que estén bien.